Bueno. Sí, se escucha. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Muy bien. Bueno. Bueno, en esta parte de hoy vamos a empezar, porque siempre empezamos con la parte de generalidades, y cuando empezamos a estudiar la parte de anatomía, lo que primero que vamos a estudiar es la parte de hueso, o sea, la parte de osteología. Y siempre nos vamos a centrar para esto desde el centro del cuerpo, por eso empezamos primero por las vértebras. En la anterior clase estuvieron viendo las vértebras, los componentes de cada una de las partes de una vértebra, y bueno, hoy vamos a profundizar un poco más y ver lo que son las características de cada una en particular. Es lo que le va a permitir a ustedes poder diferenciar si una vértebra pertenece a una región o a otra. Y vamos a ver también la parte de articulaciones. Siempre recuerden que la columna vertebral está dispuesta por curvas. Esas curvas son los que le va a dar esa movilidad y esa resistencia. Son 4 curvas, 2 de convexidad anterior y 2 de convexidad posterior. Las curvas, ¿no?, de convexidad anterior, ¿no?, van a ser las de la región cervical y la región lumbar. Son las curvas que va adquiriendo una persona. Y las curvas de convexidad posterior van a ser la sifosis y la lordosis. Entonces, está formado por 4 curvas, viene una lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. Cuando una persona nace un bebé, adquiere una sola curva, es todo una sifosis. Y a través de su desarrollo, cuando va adquiriendo lo que se llama el control de tronco, va a poder ir adquiriendo las diferentes curvas. O sea, esas curvas que le van a permitir mantener la verticalidad y posteriormente la marcha. Por eso la primera que va a aparecer es cuando levanta la cabeza, que es la lordosis cervical. Y la última curva en aparecer va a ser la de la región lumbar, que la va a terminar de formar ya cuando desarrolla bien la marcha y empieza a caminar y completa todo el desarrollo del sistema nervioso. Acá tienen las 4 curvas, que yo le decía, lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. Las 3 primeras, lordosis cervical, sifosis torácica y lordosis lumbar, son vértebras que tienen un pequeño movimiento, un pequeño deslizamiento entre cada una de las vértebras. O sea que las 3 primeras regiones son las que le dan el movimiento a la columna. En cambio, la última región, que es la región del sacro y el coxis, sacrocoxigia, son vértebras que están fusionadas por lo que se llama sinostosis. Entonces no tiene movimiento. Entonces toda esta columna que es muy móvil se va a apoyar por algo firme, que es la base del sacro. Siempre recuerden, la columna vertebral va a hacer movimientos de flexión, extensión, rotación izquierda, rotación derecha, inclinación izquierda, inclinación derecha. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Se escucha bien. Sí. Por eso les decía, esas curvas, esos movimientos que les nombré, van a partir de los movimientos de las vértebras. Entre una vértebra y la otra vértebra solamente se produce un movimiento de deslizamiento. O sea, se desliza un poco para cualquier lado, pero un poco nomás. Para que se diga que hace flexión, extensión, o rotación o inclinación, se tiene que tener involucrado varias vértebras.
varias vértebras hacen muchos desplazamientos y ahí produce eso que se llama flexión-extensión. Cuando se habla de desplazamiento, eso, que no lo vamos a ver acá, se va a ver en otra materia, porque es algo analítico, ustedes lo que tienen que ver son los movimientos que hacen los músculos en la columna. Un músculo, por ejemplo, no te va a decir el libro, desliza la segunda vértebra sobre la tercera, no. Lo que te va a decir que hace flexión o extensión o rotación. Porque cuando un músculo actúa sobre la columna vertebral, va a actuar sobre varias vértebras. Por más que se inserte, por ejemplo, el ECOM, el esternocleidomastoideo, que se inserta acá en el cráneo, cuando tira del cráneo, ¿no?, hacia adelante, produce flexión de cabeza, porque la lleva hacia adelante, y flexión de columna cervical. O sea, hay músculos que a distancia producen el movimiento de otros huesos, como es este. Por eso vas a ver que cuando vos veas, por ejemplo, el largo del cuello, que se inserta en las vértebras cervicales, hace flexión de cuello. En cambio, el ECOM hace flexión de cabeza y cuello. Acá, como le decía, estos movimientos van a ser de gran amplitud. Más adelante, no acá, pero se van a ver hasta los grados de movilidad que tiene cada segmento. Y es importante siempre mantener la movilidad de la columna vertebral. El principal movimiento que se va a perder siempre es la rotación. Porque cuando uno hace flexión o extensión, ¿no?, que después cuando vean bien las vértebras van a ver que tiene como una guía. O sea, vos vas para adelante, haces una flexión, y las vértebras tienen como una superficie que está en ese camino de deslizamiento. En cambio, la rotación, como la inclinación, no. ¿Por qué? Vos tenés un plano horizontal, que es el cuerpo, y las apófisis articulares, que son inclinadas. ¿Cómo hace entonces para inclinar y para rotar? Eso es un mecanismo más complejo que no lo vamos a ver acá. Pero ¿a qué voy? Que siempre es importante mantener en la columna vertebral los movimientos de rotación, principalmente, para mantenerle buena movilidad a la columna. Las personas que son más sedentarias pierden principalmente ese movimiento, y no pierden tanto la flexión y extensión. Ven acá, tiene los movimientos. Uno puede hacer flexión de columna cervical, flexión de columna torácica, lumbar, o puede flexionar todo a la vez. Hay muchos músculos que actúan en todas las regiones. Por ejemplo, los músculos que están atrás, que son los espinales. Los músculos espinales son músculos más largos. A ver si puedo compartir. Son músculos más largos que lo que hacen es... ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, sí se ve. Sí, se ve, profe. ¿Ven? Por ejemplo, acá tienen... Estoy trabajando con dos compas. Todos los músculos... Voy a mostrar los músculos espinales. Estos son los músculos espinales. Ven que van desde acá abajo hasta arriba, ¿no? Y estos llegan hasta la columna cervical. Estos son los músculos que comúnmente se los entrena, se ejercita. Son músculos de la postura. Hay tres, ese es uno, este es otro, y este es otro. Iliocostal, ¿no?, longísimo y transverso espinoso.
A lo que voy, estos músculos, cuando actúan, principalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a fijarse acá abajo en el sacro, ¿sí? Y van a llegar hasta acá a la columna cervical, ¿no? Al llegar a la columna cervical producen acciones en todas las regiones. Estos músculos Profe, espinales, disculpe que lo interrumpa, pero podría hablar un poquito más fuerte porque yo sinceramente no lo escucho muy bien. O sea, lo escucho pero muy bajito. a ver, ahora, hola, bueno, a ver, Yo escuchar. te escucho bien. Yo te escucho perfecto, ¿eh? También lo escucho bien. Y yo escucho perfecto. A Debe veces ser usando problema de auriculares se micrófono. escuchan Con bajito. auriculares por ahí ayuda. Sí, Claro. yo los escucho bien también, los escucho fuerte. Y tengo el volumen al máximo, no sé. No, es que igual tenés el micrófono cerca, profe, si te escucha bien. Sí, sí, por eso. Hola, profe, buen día. Bueno, les decía, por un lado, con estos músculos espinales, son músculos que abarcan varias regiones. Por eso cuando vieron en el teórico anterior que había músculos que son monoarticulares, o sea, que solo actúan en una articulación. Acá tenemos uno que sería pluriarticular, o sea, que van a actuar en muchas articulaciones, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Estos músculos espinales, fíjense que están acá en la región posterior del tronco. Eso, pues, cuando vean la parte de músculos, siempre recuerden que todo músculo que esté en una región va a producir siempre una acción principal. En este caso, si está atrás, va a producir la extensión. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Va a producir la qué, profe? ¿Cómo? ¿Va a producir la qué? La ¿Qué dijo? extensión. La extensión. Los músculos están siempre ubicados en una región. Vos tenés una región anterior, una región posterior, una región medial o lateral. Siempre cuando hay un músculo que se encuentra en la región posterior, o sea, como se encuentra detrás, detrás de la posición anatómica, el movimiento que va a ser principal va a ser la extensión. En cambio, si un músculo se encuentra adelante, va a ser una flexión. Eso es para que tengan en cuenta eso. Por eso los músculos espinales son los principales extensores de la columna. Vos conocés espinales, ¿qué haces? Extensión de columna vertebral en su conjunto, no solo de cabeza, de todo, porque actúan en las tres regiones. El tema siempre tengan en cuenta que está bien fortalecer los músculos espinales, ¿no? Pero nunca los hipertrofien. Porque los músculos espinales, si vos lo hipertrofiás, comprimís mucho las vértebras. Te producen lesiones a largo data. Se fortalecen, pero no se, ¿cómo se llama? No se hipertrofian. ¿Ven? Tiene muchos rangos. Acá es la movilidad en grados en general. Esto no es necesario que sepan esto, pero se lo ponemos para que sepan que tiene mucha movilidad. De hecho, pero más adelante, sí es importante que ustedes sepan estos grados o aproximados, porque si ustedes siempre cuando quieran saber, y lo van a ver en posturas, cuando quieran hacer alguna acción muscular, lo primero que tienen que hacer es evaluar cómo se encuentra. Entonces vos tenés que saber, a ver, vamos a hacer, si vos por ejemplo decís, a esta persona le falta movilidad, o le falta, bueno, primero vamos a evaluar. Hay muchas pruebas, ustedes pueden elegir pruebas para decir, bueno, ¿cuántos grados de movilidad? Listo, entonces si vos tenés estos grados, estás bien. Si no te falta, por eso estas cosas para más adelante tengan en cuenta para que ustedes se hayan evaluaciones. O sea, siempre tienen que evaluar una persona antes de hacerle una actividad. La evaluación es sencilla. Le van a marcar la postura. Acá tiene, siempre por ejemplo, acá y cuando vienen estos monitos que le dicen,
vayan teniendo en cuenta los planos y ejes que van a actuar, que son los que vimos la anterior vez. Por ejemplo, acá tenés una flexión de tronco al frente, es un plano sagital, una inclinación es un plano frontal, y acá una rotación que te está mostrando tanto una rotación de la columna cervical como más abajo de la columna lumbar. Acá tiene lo que yo le decía, ve que tiene mucha movilidad. Siempre lo que más va a tener movilidad es para adelante, la flexión, ¿no? O sea, de la columna lumbar y torácica, salvo la columna cervical que tiene mayor movilidad en la extensión para atrás. Obviamente que el raquis cervical es el que más se va a mover de todos. El raquis cervical tiene mucha movilidad, pero poca resistencia. El raquis cervical está preparado para dirigir la cabeza hacia cualquier lado y orientar la mirada hacia donde uno quiere. En cambio, el raquis torácico tiene como función principal armar la caja torácica para contener a los órganos que se encuentran en esa región. Por eso se llaman vértebras torácicas, porque forman el tórax, donde se encuentra la caja torácica. Y abajo tenemos la columna lumbar. La columna lumbar es la que menos se mueve, pero tiene mucha resistencia. Siempre la mayor presión va a ejercerse sobre esa zona. Obviamente que cuando uno quiere levantar alguna carga pesada, siempre se dice, bueno, hágalo con la columna, la espalda derecha, o sea, sin hacer flexión o extensión de tronco para no dañar. Porque la columna vertebral está muy bien adaptada a soportar compresiones en forma axial, o sea, en forma vertical. Vos le podés cargar peso que lo soporta, más si estás entrenado. Pero cuando vos haces una flexión de tronco al frente, como este que está acá, ya pierde esa propiedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como las vértebras son huesos cortos que están adaptados a soportar cargas y compresiones, al hacer una flexión de tronco al frente no están adaptados a eso. No funcionan como palanca. Claro, y actúan como palancas, y ahí se lastiman. Es más, los músculos, siempre los problemas, por ejemplo, de hernias vienen por compresiones que se producen entre dos vértebras. En la flexión de tronco al frente, los músculos, y más que todo los espinales, se contraen tan fuerte para querer hacer una palanca que comprimen las vértebras. Y ahí es donde más, si levantás peso así de golpe, vas a seguir que te duele la cintura porque tuviste un pinzamiento, se te apretó una vértebra, ¿no? Pero a la larga, si lo haces repetidas veces, tenés una lesión de los discos. Por eso siempre lo principal es lo que sería la prevención, las posturas ergonómicas para levantar un objeto y tener el cuidado de la columna, porque una vez que te lastimaste ya, el disco ya digamos que nunca va a quedar igual que antes, por más cirugía que se haga. La primera de las vértebras, la primera y la segunda vértebra cervical, ¿no?, tienen nombres propios. La primera se llama Atlas y la segunda Axis. Atlas porque en la mitología griega es el dios que levantaba a los planetas. Bueno. Acá que se dice, el Atlas es el que sostiene la cabeza, en este caso. Se le puso su nombre. Y el Atlas, que es la primera vértebra, siempre recuerden esto, vos tenés vértebras, que están acá en esta columna vertebral, y cuando llegan al cráneo, esas vértebras se tienen que adaptar al cráneo, o sea, se tienen que cambiar la forma para adaptarse al cráneo. Por eso, la primera vértebra cervical es completamente diferente, es como si fuera tipo un anillo. Van a ver que no tiene cuerpo, no tiene láminas ni pedículos, es completamente diferente. Está formado por dos masas laterales, y un arco anterior y un arco posterior. O sea, el Atlas, las masas laterales es donde se van a encontrar esas superficies articulares. Una superficie para el occipital, que va a ser un cóndilo, una cavidad glenoidea,
El occipital tiene una saliente que se llama cóndilo. Cóndilo el occipital. Son dos salientes. Si vos, por ejemplo, agarrás un cráneo y lo apoyás sobre la mesa, se apoya sobre los cóndilos del occipital, que son una superficie que es la que se va a articular con el atlas. Entonces, del lado del atlas va a tener dos cavidades, se llaman cavidades glenoides. Y de la parte de abajo son superficies lisas, planas. Van a ser artrodias que se van a articular con la segunda vértebra cervical. Después sí, tienen unas apófisis transversas muy cortas. Todas las vértebras cervicales tienen, las vértebras cervicales en las apófisis transversas, de la primera a la sexta, en las apófisis transversas tiene un agujero donde va a pasar una arteria y una vena que se llama agujero transverso. O sea, apófisis transversa, agujero transverso. Y la arteria y la vena que va a pasar tiene el mismo nombre. Arteria transversa, vena transversa. Van a ver en los libros que a veces pasa que la séptima cervical tiene también ese agujero, pero no es lo más común. En realidad viene de la primera a la sexta. ¿Entienden? Por eso tengan en cuenta eso. Y después hacia adelante y hacia atrás se encuentra el arco anterior y posterior. El otro hueso que le sigue arriba es el occipital. El occipital, que pertenece al cráneo, es un hueso impar, o sea, único, y es el hueso que se va a articular con esta primera vértebra. Van a ver que el occipital presenta este agujero que se llama foramen. Siempre recuerden que la palabra esta, foramen, significa orificio, agujero. No va a decir agujero occipital. Estos son los cóndilos del occipital, donde se apoya el atlas. Y después acá, ven acá atrás, dice cresta occipital externa, o algunos también conocida como protuberancia occipital externa. Están en esta zona, está en el medio. Si vos te tocas la parte de atrás de la occipital, en la parte del medio vas a encontrar una saliente, que es esta cresta que está acá. Y hacia los costados se va a encontrar la línea nucal superior, o sea que va de la cresta de esta protuberancia para afuera, una un poco más arriba y una un poco más abajo. Tengan en cuenta que tanto en la protuberancia, en la línea nucal superior y la línea nucal inferior, son rasgos óseos que nosotros se los marcamos porque ahí se van a insertar músculos. O sea, por ejemplo, trapecio. Ven, acá tienen la parte de adentro occipital donde se van a encontrar la parte del lóbulo occipital. Por ejemplo, el cerebro está formado por lóbulos, lóbulo frontal, y cada lóbulo tiene el mismo nombre del hueso donde se encuentra. Si vos tenés el hueso occipital acá adentro se va a encontrar el lóbulo occipital. Y lo mismo pasa con el hueso temporal, lóbulo temporal, y así. Chicos, silencien. Bien. El hueso temporal es el que está al costado. Donde está el oído, ahí se encuentra el hueso temporal, ¿no? El hueso temporal, sí es par, y van a ver que donde está la oreja, hay un agujero, ahí, donde se va a encontrar dos partes. En la parte del oído, la parte del oído y la parte de algo que se llama sistema vestibular, que encuentra el órgano vestíbulo coclear. O sea, tenés el oído interno y el oído medio. O sea, uno es para la audición propio, y el sistema vestibular se encarga del equilibrio. El equilibrio, que después lo van a ver bien en otra materia, el equilibrio está formado por tres cosas. Una persona se dice que puede mantener el equilibrio por la vista, el sistema propioceptivo, que son todas esas aferencias que se encuentran en el cuerpo y mandan información al cerebro, ¿no? O sea,
vos estás parado, y más, esto es para trabajar la parte proprioceptiva que se hace. Dice, bueno, a ver, vamos a ponerlo descalzos y caminar sobre una colchoneta, o caminar sobre una línea, o caminar sobre este plano inclinado. Entonces, todas las referencias que llegan del pie van hasta la corteza, y eso es el sistema propioceptivo. Entonces, vista, propioceptivo y el sistema vestibular. ¿Qué hace el sistema vestibular? Va a mantener la horizontalidad de la vista y mantener la cabeza derecha. O sea, vos podés estar rengueando una pierna, pero un miembro más largo que el otro, pero no vos podés caminar con la espalda torcida o rengueando, pero no vas a caminar con la cabeza inclinada. No. El sistema vestibular lo que te hace es mantener la cabeza alineada, mantiene el equilibrio. Entonces, sistema vestibular, sistema propioceptivo y la vista es el trípode del equilibrio. Y cuando uno quiere trabajar el equilibrio, ¿qué hace? Trabaja sobre estas tres cosas siempre. ¿Vista y cuál más era, profe? Los otros dos. ¿Cómo? Vista era uno que formaba el equilibrio de los otros dos. La vista, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Ah, listo, gracias. A ver que de ahí los ejercicios, conociendo eso, lo sacás. La vista, por ejemplo, decís, bueno, camina tapándote en un ojo, o camina girando la cabeza, ¿no? O camina mirando un punto fijo. El sistema vestibular lo vas a trabajar, el sistema vestibular sí, moviendo la cabeza. O con la cabeza inclinada, el sistema propioceptivo sobre un plano inclinado, sobre una colchoneta, y así. Entonces, este hueso temporal, que es un hueso que es doble, vamos a tener esto, va a tener el conducto carotídeo, acá entra la carótida interna, que cuando veamos la parte de vascular, van a ver que la carótida interna es muy importante, porque la arteria carótida interna, junto con la arteria vertebral, son las que van a darle irrigación al cerebro. Toda la sangre llega por estas dos arterias, y esa arteria pasa por este conducto que tiene un nombre parecido a la arteria. Bien, acá tienen lo que yo les decía. Primero el agujero conducto auditivo externo, el oído medio y el oído interno. El oído medio, acá tenemos la audición. Y el oído interno, ven que tiene como esta forma de caracol. Es algo complejo, no se los voy a llevar tanto, pero tiene una forma de caracol donde cada una de las partes sensa los diferentes movimientos. Vos vas para adelante, vas para atrás, vos girás, vos subís rápido, bajás, o vos acelerás, y todo eso lo sensa el oído interno por estas partes que se encuentran acá, que es el utrículo, sáculo, la mácula, canal circular anterior, horizontal y vertical. Bueno, acá tenemos el atlas, esta es la primera vértebra. Ven que es completamente diferente. Estas partes de afuera son los arcos, las masas laterales, y un arco anterior y un arco posterior. El arco anterior, ven acá dice canilla para la... Profe, que lo interrumpa. ¿De qué se encarga el oído interno? Ven acá el oído interno del equilibrio. El equilibrio, todo el equilibrio de la cabeza. O sea, vos siempre el oído interno está comunicado con la columna cervical por un haz, una vía, que se llama vestíbulo espinal. ¿Qué es lo que hace ese haz? Cuando la cabeza se sale del lugar, manda un estímulo a los músculos espinal, a los nervios, a los músculos suboccipitales que se encuentran debajo del occipital, y te mantienen la vista horizontal. O sea, te mantienen la cabeza derecha. Entonces, el equilibrio, ayudado por la vista y propioceptivo, termina de desarrollarse con el sistema vestibular por medio del oído interno. Es más, si vos tenés un problema del oído interno y perdiste el sistema vestibular izquierdo, vas a caminar con la cabeza inclinada y no te vas a dar cuenta.
Esto lo decía, la apoisis odontoides es una saliente que ahora vamos a ver, se encuentra en la segunda vértebra. Es una saliente, es un cilindro vertical que se va a articular acá adelante. El atlas tiene como función que se apoya arriba el occipital y va a tener mucha movilidad con respecto a la rotación. Acá adelante, en el arco anterior, en su parte posterior, hay una saliente que se llama apoisis odontoide. Entonces la apoisis odontoide se queda quieta y este atlas va a girar hacia alrededor. ¿Entienden? Así es como va a funcionar. Obviamente que el atlas también va a hacer flexión o extensión. Acá tienen, ¿ves? Los agujeros transversos. Por acá viene la arteria vertebral, que viene por acá. O sea, agujeros transversos, arteria vertebral y vena vertebral. Y cuando llega la arteria vertebral acá, lo atraviesa y pasa por acá. Acá hay un arco, acá se llama el surco de la arteria vertebral, y luego ingresa por el foramen magno. Es así, por eso acá este surco que está acá es para que la arteria se doble y se meta por acá adentro. La parte inferior es la que se va a articular con el axis. Obviamente que tanto en las apoisis, en la apoisis transversa, como esta saliente que está acá, que se llama tubérculo anterior y tubérculo posterior, se van a insertar tantos músculos como ligamentos. Acá tenemos una vista. Este ligamento que está acá, ¿ven? Esta es la apoisis odontoides del axis. Y este es el arco anterior del atlas. Este ligamento se llama ligamento transverso. Siempre recuerden esa palabra. Ligamento transverso es un ligamento que se encuentra en un hueso. El ligamento transverso lo van a encontrar en varios huesos. Pero dependiendo en qué hueso se encuentre, es la función que va a tener. En otros huesos el ligamento transverso va a tener otra función. Acá, ¿cuál sería? Bueno, el ligamento transverso lo que va a hacer es mantener la odontoides bien pegado al arco anterior del atlas. ¿Entienden? Eso es lo que va a hacer. Este ligamento transverso, después van a salir de acá al medio, el ligamento transverso. Perdón. ¿Puede repetir lo que hace el ligamento transverso? Sí. Siempre recuerden, la palabra ligamento transverso van a estar en muchos huesos. Por ejemplo, en el húmero, en el coxal, lo van a encontrar. Es un ligamento que está en el mismo hueso. Pero vos solamente tienen que fijarse qué función tiene en ese hueso. En el coxal es formar una cavidad. En el húmero es mantener un tendón. Y acá es mantener a la odontoides. ¿Ven? Esta la odontoides contra el atlas. La odontoides tiene que estar bien pegados contra el atlas. Entonces, ¿qué hace el ligamento transverso? Lo fija, ¿para qué? Para que el odontoides se quede quieto y el atlas gire a su alrededor. Vos rotás la cabeza y la mayor cantidad de grados en las vértebras van a partir entre el atlas y el axis gracias al ligamento transverso. Este ligamento transverso que ahora vamos a ver está reforzado por dos ligamentos más. O sea, del medio del ligamento transverso para arriba, hay un ligamento que va del occipital al ligamento transverso. Se llama ligamento occipito transverso simplemente. Y del ligamento transverso al axis hay un ligamento que se llama transverso axoide. Entonces, ¿qué hace? Uno para arriba y otro para abajo, más el transverso hacen una cruz. Así y así. Por eso este ligamento, los tres ligamentos se lo conoce como ligamento cruciforme o ligamento en cruz. A la apoisis odontoides también se lo llama diente del axis. Lo pueden encontrar con los dos nombres. Y acá lo tenemos, ¿ven? Así como va a apoyar.
Este es el foramen. Acá en el occipital habíamos dicho, foramen magno, se llama el agujero del occipital. En cambio, acá, ya como es vértebra, se va a llamar foramen vertebral, que es diferente. En el cuando tenés el cerebro, y eso se va a comunicar después por una estructura que va a pasar por la columna vertebral. Desde la primera, segunda y tercera vértebra, o sea, a ese nivel, en esas tres primeras vértebras, vos tenés el cerebro, y antes de que te forme la médula espinal, se va a encontrar entre la médula y espinal y el cerebro, a nivel de las primeras tres vértebras, algo que se llama tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es una estructura neurológica que da el control motor y sensitivo a la cabeza y a órganos del cuerpo, por ejemplo, el corazón, los pulmones. O sea, vos tenés una frecuencia cardíaca o una frecuencia respiratoria por una estructura que se encuentra acá en el tronco del encéfalo, que ese tronco del encéfalo se encuentra en las tres primeras vértebras. Entonces, vos tenés el cerebro, cuando cuando se comunica con la columna, primero está el tronco del encéfalo, las tres primeras vértebras, y de ahí, y de la cuarta vértebra, o de la parte inferior de la tercera vértebra, para abajo empieza la médula espinal. O sea que eso controla los movimientos involuntarios, el encéfalo. El encéfalo sería toda la parte del cerebro, todo lo que está contenido en la bóveda craneal. El encéfalo controla los movimientos voluntarios y también involuntarios, porque ahí se encuentra también el cerebelo. El tronco del encéfalo controla la parte voluntaria como involuntaria también. O sea, todas las funciones, todas las funciones involuntarias. La frecuencia cardíaca, por ejemplo, el control de la visión, que después vamos a ver que son los pares craneales, el control del movimiento de los ojos, tiene haces que van a los músculos motores de la lengua, los latidos del corazón. Muchas veces cuando una persona tiene lo que llama una lesión en la columna cervical, y esa apófisis odontoides se desplaza, se separa del atlas, toca este tronco del encéfalo, la persona muere en el momento porque lastimó el centro cardiorrespiratorio. Entonces la persona no puede respirar y no le late más el corazón. Por eso esta estructura del tronco del encéfalo se va a encontrar de todas estas estructuras involuntarias por medio de estos 12 pares craneales, que se encuentran la mayoría acá, para controlar la cabeza y función de órganos vitales. El axis es este que está acá, es la segunda vértebra. Fíjense que acá tiene esta saliente, que ya les he dicho que es la apófisis odontoides o diente del axis. Tiene unas superficies planas, estas que son unas artrodias. Esas artrodias lo que van a hacer es articularse arriba con el atlas y produce un pequeño deslizamiento. Acá ya va cambiando, fíjense que este agujero tiene una forma bien triangular. Las apófisis espinosas, como las apófisis transversas, son cortas, y tiene estas dos salientes. Son dos puntas que vemos acá, y dos puntas que vemos acá, de la espinosa y las transversas. Se llaman bituberosa o bitubérculo, como quieran llamando, son dos tubérculos. Tienen varios nombres en los libros, pero bituberosa o hasta los libros dice bituberculosa, o la enfermedad, pero díganle son dos tubérculos. Acá se van a insertar muchos músculos, por eso tiene estas dos puntas para afuera. Lo que tienen en común las vértebras cervicales es que se van a insertar
muchos músculos, en la columna cervical hay muchos músculos, pero son músculos pequeños. Obvio que hay músculos grandes como, por ejemplo, el trapecio, pero el trapecio no se inserta directamente en las vértebras cervicales, sino que de esta espinosa sale un ligamento que va para atrás para darle su inserción a este músculo trapecio, que después vamos a ver cuál es. Las láminas son más bien cortas, también más anchas que altas. Tienen también este agujero, el agujero transverso. Bien. Y bueno, en la parte inferior, también en la parte inferior de este axis, también van a ser superficies planas. O sea, las superficies planas, estas artroides, es para que se articulen con el atras y abajo con la tercera vértebra cervical con el mismo género, o sea, la misma forma de su clasificación articular. Después tenemos el sacro. El sacro es un hueso que está formado por 5 vértebras, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 vértebras que se fusionaron y se soldaron por lo que se llama sinostosis. Tiene unos agujeros, se llama agujeros sacros anteriores y agujeros sacros posteriores. Los nervios de la columna vertebral, cuando pasen por acá adentro, por este agujero que se encuentra acá, se llama conducto sacro, pasan y después salen por estos agujeros, para adelante y para atrás, llamados nervios sacros ventrales y nervios sacros dorsales. Bien. Toda esta parte de arriba del sacro se lo va a conocer como promontorio, toda la parte de arriba. Y la parte de abajo se lo llama vértice. El promontorio está formado por la base, por la superficie para la superficie articular para la base, para la quinta vértebra lumbar. Después tiene esto que son las apófisis articulares del sacro, que se articulan con las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar. Esto que tiene como forma de C es la carilla auricular, de aurícula, bien, auricular, que se va a articular con el hueso coxal. La parte de adelante del sacro, la parte anterior, es lisa, porque acá, en su cara anterior, se van a alojar los órganos que se van a encontrar acá en la cavidad pélvica. En cambio, si ven la parte de atrás es muy rugosa, porque acá sí se van a insertar muchos músculos como ligamentos. Acá en la cara anterior del sacro se inserta en realidad el músculo piriforme. Después acá sí tiene muchos músculos. La parte media del sacro hay unas salientes que vendrían como el sacro, dijimos que son vértebras fusionadas. No, o sea, esas serían las espinosas, pero al fusionarse no se le puede decir que son espinosas. Entonces se le cambió el nombre y se lo llama cresta sacra. Cresta sacra media, y después tenemos crestas sacras laterales, de este lado y de este lado. Y en el medio, si vos tenés la cresta sacra, a esta parte de acá, está lo que se llama canal sacro. Cuando se habla de canal sacro, vendría a ser como un canal, porque eso la van a ver que lo van a encontrar en muchos términos. Un canal vendría a ser como, por ejemplo, un río. Todo lo que apoya al río vendría a ser el canal, y el agua pasa por ese canal. En cambio, este agujero que está acá, donde pasan los nervios, esto se llama conducto, porque es cerrado. O sea, vos tenés un caño, metés agua por dentro, el agua pasa, pero está completamente cerrado.
Entonces, esa es la diferencia entre un conducto y un canal. El conducto es cerrado y el canal es abierto. Después tienen acá estas cosas que están acá que se llaman fosas cribosas, que son unas fositas que se encuentran ahí. Ven que el conducto sacro que empieza acá y termina acá abajo. Acá abajo siguen saliendo unos nervios que después se van a transmitir al coxis. Siempre recuerde, la médula espinal empieza en el borde inferior de la tercera vértebra cervical y llega hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar. De ahí, del borde inferior de la primera vértebra lumbar, hasta acá, hasta donde termina el sacro, hasta la quinta vértebra sacra, se llama cola de caballo. O sea, la médula terminó en el borde inferior, pero después siguen saliendo unos nervios. Se dice cola de caballo, como es como una cola, como esa especie de la cola de caballo, son filetes nerviosos. Ya no es médula, son solamente los nervios, que van a seguir saliendo por las vértebras segunda, tercera y cuarta, quinta lumbar, y por estos agujeros sacros. Cuando termina acá, en la cola de caballo, sale un hilo que es bien corto, que va a recorrer lo que sería el coxis. Es un hilo pequeño y corto que se llama cilium terminal. Entonces, tienes el cerebro, el tronco del encéfalo, la médula espinal, la cola de caballo y un hilito pequeño que es el final, que es el filium terminale, donde van a salir los nervios que se llaman nervios coxigios. Estos nervios coxigios se van a dirigir a la parte de acá de los músculos y órganos del perineo. Bien. Hay un hueso que se encuentra acá en el medio del pecho, o sea, en medio del tórax, que se llama esternón. El esternón es un hueso par, es un hueso plano, ¿no? Es un hueso plano que fíjense que está formado por tres partes. Cuando ustedes hablan de esternón, recuerden que tenés el manubrio, es esta parte de acá, o mango. Lo más conocido es manubrio, dígale manubrio para familiarizarse con ese nombre, porque es que más lo va a escuchar. El cuerpo, esta partecita de acá baja abajo es apóndice sifoide. Es más, por ejemplo, las maniobras de RCP, se pone el talón de la mano acá abajo, ¿no? Y se apoya ahí porque es la parte donde más se puede movilizar la caja torácica cuando la apretás. Si vos te apoyas el talón más arriba, lo mueve muy poco. Entonces, si te apoyan el talón más abajo, lo van a ver que se apoyan entre este huesito del apéndice sifoides y acá, para darle más movilidad a la parte de la respiración asistida. Estos son huesos planos. Acá ven que tiene estas cosas acá. Son lo que va a tener articularse con las costillas. Pero recuerden, las costillas no se articulan directamente con el esternón. Están los cartílagos costales. O sea, vos tenés las costillas, cartílago costal y esternón. Cuando una persona respira, ingresa aire y sale aire, lo que se llama inspiración e expiración, inspiración y expiración. Lo que va a tener en cuenta para que entre más aire o salga menos aire, lo principal son los cartílagos costales. Mientras más elásticos sean, más aire va a tener, más capacidad inspiratoria va a poseer. Por eso es importante mantener los cartílagos costales bien de esa forma para mantener lo que sería la expansión del tórax. ¿Bien?
¿Qué más le iba a decir? Obviamente las personas sedentarias, ¿qué pasa? Los cartílagos costales se ponen más rígidos, ¿por qué? Porque no los ejercita, o los que son fumadores, que pasa lo mismo, que no es por el cigarrillo en sí, es porque cuando hacen ejercicio se agitan y entonces se vuelven más sedentarias. Por eso es importante mantener la elasticidad de los cartílagos costales con ejercicios respiratorios. Ejercicios respiratorios que se nos ocurra, bueno. El esternón, como les he dicho, está formado por estas tres partes. Las costillas se van a articular. Las costillas se van a dividir en tres partes. Las costillas verdaderas, las costillas falsas y las flotantes. Las 7 primeras costillas se llaman verdaderas. ¿Por qué? Porque cada costilla, de la 1 a la 7ª, tiene su propio cartílago costal que va a articularse directamente al esternón. O sea, costilla, su cartílago costal y va al esternón. Por eso se llaman verdaderas. ¿Por qué se llaman falsas? Bueno, la 8ª, 9ª y 10ª costilla que tienen cartílago costal, pero ese cartílago costal de estas 3 se juntan, se unen, y se unen al cartílago costal de la costilla número 7. Por eso se los llama falsas. ¿Entienden? En cambio, las flotantes son la 11 y la 12, son las que sacó Shakira, que no tienen cartílago costal. O sea, son más cortas y terminan ahí. Obviamente que los cartílagos costales ayudan a la expansión del tórax. Es muy importante los cartílagos costales, que después van a ver más adelante en otra materia, en la respiración, que ayudan a que una persona respira, toma aire, se contrae el músculo diafragma, ingresa al aire por diferencia de presión negativa. Pero cuando larga el aire, o sea, en la expiración, no hay un músculo que te haga alargar el aire, porque sería el doble gasto de energía. ¿Qué es lo que hace? Tomás aire, se contrae el diafragma con gasto de energía, el diafragma transmite eso a los cartílagos costales. ¿Cómo los transmite? Y bueno, los cartílagos costales se estiran y se retuercen. Vos dejás de contraer el diafragma y los cartílagos costales que están tirantes y retorcidos, con la misma energía que absorbieron, o sea, la energía se transmite, no se pierde, con la misma energía que transmitieron, vuelve el tórax a su caja torácica, la caja al punto inicial. Obviamente que los cartílagos costales es lo principal, también tenés la tensión de los músculos, ligamentos, pero bueno, tengan en cuenta eso, y tengan en cuenta que los músculos que se van a encontrar entre las costillas, como también sus ligamentos, mantienen a las costillas separadas. O sea, vos podés hacer una respiración muy grande, muy fuerte, muy rápida, o como quieras, pero nunca una costilla te va a tocar. Si vos ves, por ejemplo, un dibujo de una costilla, ¿ven? Nunca te va a tocar. Si chocaría sería algo anormal. ¿Entienden? Los músculos la mantienen separadas, los ligamentos la mantienen separada y los cartílagos costales la mantienen separada. Entonces, ven acá, costillas verdaderas, porque cada costilla tiene su cartílago costal. De la primera a la 7ª. 8, 9 y 10 se juntan su cartílago y se unen a la 7ª. Y acá, Perdón, ¿cuáles serían las costijas de la 1 a 7 y las costijas falsas y las flotantes? las costillas verdaderas, Pero digo en el dibujo. ¿Cuáles serían? cada vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, acá nos falta una costilla. Ah, no, está la primera, perdón. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Y acá abajo, 8, 9 y 10. Ven, acá hay un cartílago. 8, 9 y 10. Este cartílago se une a la séptima. Y acá abajo, esta que está acá, es la 11. Bueno, falta una costilla más este dibujo. Pero esas no tienen cartílago costal. Ok, gracias. Profe, una pregunta, o sea que las costillas flotantes son 2. Las costillas, sí, son 2 nada más. Las últimas 2. Profe, tengo una pregunta, mira, atrasada a esto, ¿no? ¿Qué era el axis? El axis es la segunda vértebra cervical. Es la que habíamos dicho que tiene la apófisis odontoides. La apófisis odontoides o diente del axis lo que le va a permitir. La apófisis odontoides, como el atlas no tiene cuerpo, muchas veces se dice que la apófisis odontoides sería el cuerpo del atlas. El atlas lo que va a tener no solo es darle una buena sostén al occipital, sino permitirle el movimiento de rotación y también la de flexo-extensión. El occipital con el atlas es una condilia. Siempre recuerden este concepto. Todas las articulaciones condilias hacen 4 movimientos, salvo el occipital con el atlas, que hace 6. Obviamente que hay 2 movimientos que son más limitados, que son la inclinación. El occipital con el atlas te la hace flexión-extensión, rotación y un poco de inclinación. ¿Por qué? Y porque necesitas que la cabeza tenga mucha movilidad, entonces se lo puede brindar. Y la ayuda a complementar las acciones con las otras vértebras. ¿Por qué una condilia no puede hacer 6 movimientos? Porque la superficie la tiene para hacer 6 movimientos. Bueno, porque hay movimientos que te lo limitan. Por ejemplo, vos tenés los dedos. Acá los nudillos serían la articulación metacarpofrángica. ¿Vos qué haces con esa articulación? Flexión, extensión, aducción, abducción. Pero ¿por qué no podés hacer una rotación? Si la superficie lo da perfecto. Bueno, los ligamentos te lo limitan y no te lo permiten hacer. Lo mismo te pasa en la muñeca, o lo mismo te pasa en cualquier articulación que sea ese tipo. Acá ven. Profe, entonces en las costillas tenemos articulación condilia. No, la condilia está entre el occipital y el atlas. Ah. ¿Ven este músculo que está acá? Ese es el diafragma. Ese es el músculo principal de la respiración. El diafragma, que es una forma como de paracaídas, que después lo van a ver, el diafragma cierra todo de adelante, de costado y atrás. O sea, se inserta columna, costillas, cartílago costal, y hasta en el apéndice sifoide. ¿Ven? Es el músculo principal de la respiración. Entonces, ¿qué hace? Se contrae y eleva las costillas. Cuando el músculo deja de relajarse, los cartílagos costales, estos, ¿no? Son los que después absorben esa energía por volver al tórax a su lugar. Todas las costillas van a tener una cara medial y una cara lateral. Todas las costillas, salvo la primera. O sea, las costillas, salvo la primera, vamos a ver la primera es diferente, es mucho más corta, tiene una cara superior y una cara inferior. ¿Entienden? Acá hay un tubérculo que se inserta, un tubérculo de escaleno anterior, llamado también tubérculo de Lickfranc.
Y las costillas, igualmente todas tienen una superficie acá plana que se va a articular con el cartílago costal, por eso tiene esta forma plana. Y acá tenés, esta es la parte de atrás, acá esta parte de atrás es donde se articula con las vértebras torácicas. Tenés la cabeza, el cuello, y esta saliente de acá que se llama tubérculo costal. Y todo lo otro es del cuerpo. Pregunta, profe, vos dijiste, habías dicho que tiene una cara interior y exterior, ¿la primera? La primera no, la primera es superior e inferior. La primera es horizontal, porque arriba de la costilla se encuentra la clavícula. Entre la clavícula y la primera costilla pasa la arteria y la vena vertebral. Tanto la clavícula como la primera costilla, las dos tienen cara superior e inferior. ¿Por qué? Si tuviera una cara, si la primera costilla fuera vertical en su forma, sea cara medial y lateral, podría comprimir a esta arteria y a esta vena. Es más, en la clavícula, todos los huesos largos, y esto recuérdenlo, todos los huesos largos tienen tres caras, salvo la clavícula, que es el único hueso largo que tiene dos caras, para permitir ese espacio. Acá tenés las demás costillas, ya de la segunda para abajo, son todas iguales, lo único que cambia es que las últimas se van haciendo más cortas. Pero todos tienen... Perdón, la parte de la cabeza es la que articula con las vértebras, ¿no? Claro, la cabeza va a articular con el cuerpo vertebral, y el tubérculo, esto que está acá, va a articular con la apófisis transversa de las vértebras. O sea que una costilla se articula con las vértebras por su cabeza y por el tubérculo. ¿Puedes repetir esa última, profe? Por favor. Claro, que las no, que decía que todas las costillas tienen dos puntos para articularse, que va a ser a través de las... Acá está. O sea, acá tenés la cabeza de la costilla, que se va a articular con el cuerpo. Ven, por ejemplo, a ver si lo puedo acercar más. Bueno, acá tenés la cabeza de la costilla. ¿Ves? Tenés una vértebra y otra vértebra. Y este es otro concepto. La cabeza se articula entre medio de dos cuerpos. O sea, la cabeza se articula con esta parte de la vértebra y con esta parte de la vértebra. Van a ver que las vértebras torácicas en el cuerpo, en su parte de afuera o lateral, van a tener lo que se llama semicarilla. ¿Por qué semicarilla? Bueno, porque la cabeza de la costilla se articula mitad con una vértebra y mitad con la otra. Semicarilla y semicarilla. Las costillas, recuerden esto, ¿ven? ¿Ven cómo están para abajo las costillas? Las costillas no están horizontales, están mirando para abajo. Cuando vos tomás aire, ¿qué hacen las costillas? Se elevan y se ponen horizontal. Entonces las costillas tienen una dirección oblicua hacia abajo, y cuando tomás aire se horizontalizan. El término se llama horizontalizar. Y como están dirigidas hacia abajo, esta que es la apófisis transversa, se va a articular con el tubérculo de la costilla acá. Entonces tenés una articulación que se llama costo transversa, y otra articulación que se llama costo vertebral. La costo vertebral es cabeza con cuerpo, costo transversa, tubérculo
de la costilla con la apófisis transversa. Entonces, recuerden, como están para abajo, se articula la costilla con la apófisis transversa, pero la que está abajo, no la que está arriba. Se articula con 2 vértebras por su cuerpo y con la apófisis transversa de abajo. En las personas que son asmáticos, que tienen, ¿cuál es el problema de las personas que son asmáticas? Que tienen aire adentro de los pulmones y no lo pueden largar. Entonces, ¿qué pasa? Las costillas, en vez de ser oblicuas, ellos las tienen horizontales. Eso para que se den idea de eso. Pero ven, siempre recuerden, como van para abajo, tubérculo de abajo. La articulación, disculpa, dijiste articulación costo vertebral y la otra costo transversa. Costo transversa, sí. Así se llama. Lo único, hay unas excepciones que, siempre recuerden, las costillas se pueden articular únicamente con vértebras torácicas. Una costilla no se puede articular con las vértebras cervicales ni con las vértebras lumbares. Si pasaría, y a veces pasa, es algo patológico, es algo normal. Entonces, por ejemplo, cuando vos vas a la primera vértebra torácica, o sea, no se va a articular con la primera vértebra torácica y con la séptima vértebra cervical. No, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cabeza de la costilla se va a articular ¿con qué? Con la primera vértebra torácica únicamente. O sea, la primera costilla, por su cabeza, se articula solo con un cuerpo vertebral. Y lo mismo pasa en la costilla 11 y 12. La costilla 11 y 12 se van a articular solamente con la vértebra torácica 11 y 12. No se articula por su cabeza con 2 vértebras. En este caso, porque son costillas mucho más cortas que se llaman flotantes. Profe, perdón, ¿puedes repetir lo último que dijiste? Que las costillas... ¿ven las costillas? Las costillas siempre se articulan con... Esta es la séptima vértebra cervical, ¿no? Esta es la séptima vértebra cervical. Esta es la primera vértebra torácica. Esta es la primera costilla. La primera costilla se articula con esta. No se articula con la cervical, ¿eh? Entonces, en la cabeza de la costilla va el cuerpo. En la primera. En la segunda, a la décima, tiene esto, ¿ves? La cabeza de la costilla va un poco a este cuerpo y un poco a este cuerpo. ¿Entienden? O sea, va un poco acá y un poco acá. Por eso acá hay una semicarilla y una semicarilla. De la segunda a la décima. En cambio, acá tenemos, a ver si lo puedo... Acá está. ¿Ven? Esta es la costilla 11. Esta es la costilla 12. Lo que cambia es que la costilla 12 y 11 van a la vértebra. 11 y 12. En cambio, ¿ven acá el dibujo este? Esta es la 10. Las otras hay semicarillas. Claro. Y estas dos últimas se insertan en toda la vértebra. Claro. En el libro, ¿qué te va a decir? Que en la primera, en la 11 y en la 12 se llama carilla completa. Así es el nombre. Claro. Esto es carilla completa, y acá. Y esta que es la 10 es semicarilla y semicarilla. Esa es la diferencia que hay. Nada más. Lo que pasa es que, bueno, las últimas dos
son más cortas. Esta y esta son más pequeñas y van acá. Nunca puede tener un contacto con una vértebra lumbar, aunque a veces pasa. Diego, son 10 y 10. Sí. Bueno, chicos. Profe, Sí. ¿cómo se le dice a la costilla 11 y 12? Disculpe, no lo escuché bien. Las 11 y 12 son las costillas flotantes y se articulan con el cuerpo de una vértebra de la misma, 11 y 12, llamados, es una carilla completa, así se llama, vas a encontrar que la cabeza está con una carilla completa de esa vértebra. Como la primera vértebra que también se agarra de un sola. Exactamente. Una primera costilla, digo. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar al práctico, vamos a tomar un Hasta receso. y media igual, es el teórico. Bueno, quedan 15 minutos. Claro, te avisaba por eso. Sí. Vamos a ver ahora la parte de articulaciones, después y media, hacemos un break y pasamos al práctico. Vamos a la parte de articulaciones, las articulaciones del tronco. Fíjense en que en la columna vertebral vas a encontrar, hay 3 articulaciones entre una vértebra y la otra, en la mayoría, y casi todas. Tienes el cuerpo con el otro cuerpo, y las apófisis articulares con las otras apófisis articulares. Entonces tenemos que esas 3 articulaciones es lo que le da la movilidad a la vértebra. Entre el cuerpo y otro cuerpo está esto que está acá en el medio, que es conocido por todos, que se llama disco intervertebral. El disco es un fibrocartílago que se encuentra un anillo, tiene así una forma de un anillo, y esta bolita en el medio que se llama núcleo pulposo, ¿lo ven? Eso a fines prácticos, a fines de conformación, recuerde, se lo digo rápido, es como si fuera el disco intervertebral una cebolla, vos cortás una cebolla por la mitad, y vas a ver bien que son como capas redondas que se van juntando en el medio. La parte más del medio, mientras más se juntan en el medio, es más firme y más compacto. Eso que está en el medio es el núcleo pulposo. Pero ¿a qué voy con todo eso? La cebolla no es diferente adentro que afuera, es todo lo mismo. La diferencia es que es más compacto. Eso para que entiendan que es todo igual. Lo que pasa es que acá adentro más compacto formado este núcleo pulposo. Entonces, entre una vértebra y la otra son anfiartrosis, clasificados como sínfisis. Una anfiartrosis, recuerden que no tiene, o sea, es esto que se encuentra en el medio, que este fibrocartílago, pero no vas a tener ni cartílago hialino, acá no hay una cápsula, no hay algo que envuelva la cápsula. Cuando se habla de cápsula, es un ligamento. Acá pasa que la cápsula es así. En las diartrosis hay únicamente cápsula. Está la cápsula, que es un ligamento llamado ligamento capsular, que tienen todas las diartrosis. Recuerden eso, todos los diartrosis tienen ligamento capsular. Y adentro de la cápsula hay en la parte interna está la membrana capsular, donde se produce el líquido sinovial y se producen otras estructuras para regenerar esta cápsula. En una anfiartrosis, como estamos acá, solamente está este disco o anillo, y lo que hay que son los ligamentos que lo unen, punto. En cambio, en las articulares, sí, hay una cápsula, hay un cartílago hialino. ¿Qué es el cartílago hialino? El cartílago articular. Esa parte bien lisita que se encuentra, es el cartílago articular, y son todas las apófisis articulares de las vértebras cervicales y torácicas, son articulaciones planas, salvo este dibujo, que esta es, bueno, parece una torácica, digamos que es una torácica esta, por la forma de la apófisis espinosa. Las vértebras torácicas en sus apófisis articulares son trocoides.
Entonces, Perdón, los- profe, ¿podrías repetir? claro, una vértebra con la otra, por su cuerpo, están unidos por un disco intervertebral y ligamentos. Es una clasificado como el tipo de anfiartrosis y la forma género sínfisis. En cambio, las apófisis articulares las apófisis articulares son todas diartrosis, pero el género, o sea, la forma cambia. Cervicales y torácicas son planas, o sea, artrodias. Y las lumbares, su forma género son trocoides. Así como la odontoides con el atlas, acá pasa lo mismo. La apófisis articular de abajo se queda quieta y la vértebra que está arriba gira a su alrededor a nivel lumbar. Por eso, una trocoides tiene el problema de las apófisis articulares, que eso, ¿no? Para que sepan, la movilidad de las vértebras, eso después lo van a ver en otra materia, la movilidad de las vértebras lo da principalmente la altura entre el cuerpo con respecto al disco, y también lo da la forma de las apófisis articulares. Mientras tenga una forma, por ejemplo, las articulaciones cervicales, por sus apófisis articulares, que tienen una forma plana, como si pondrías las palmas de la mano mirando hacia arriba, tienen un lugar grande para desplazarse. En cambio, las lumbares son dos cilindros verticales, se mueven poco. Acá tenemos entre el ligamento cruciforme que lo había nombrado antes. Vos tenés apófisis odontoides, la axis, y arriba tenés el occipital. Ligamento transverso es el ligamento horizontal, y para arriba está el que ahora se llama ligamento longitudinal superior y ligamento longitudinal inferior. Usen este nombre que es más sencillo, antes se llama ligamento occipito transverso. O sea, ¿qué es lo que decían? Nombraba de qué hueso a qué hueso va. Pero recuerden así, ligamento cruciforme, ligamento en cruz. ¿Cómo está formado? Bueno, por el ligamento transverso y por el ligamento longitudinal superior y ligamento longitudinal inferior. ¿Cuál es la función del ligamento cruciforme? Son dos. Mantener unido la odontoides al atlas, o sea, que no se separe, que esté unido, y permitirle la movilidad al atlas con respecto a la apófisis odontoides. El movimiento principal va a ser la rotación y un poco de flexión y extensión. Y otro dato más. ¿Puedes repetir la función, por favor? Acá la función es mantener unida la odontoides con el atlas. Si llega a separar la odontoides del atlas, te toca el bulbo raquídeo y te morís. Es lo que pasa en el choque automovilístico, la que se llama conocido como latigazo cervical. O sea, la función es mantener unida la odontoides al atlas. Y la segunda función, la movilidad. Permitirle que el atlas, la odontoides se queda quieto y permitirle que que el atlas gire a su alrededor. O sea, como movimiento principal es la rotación, un poco de flexión-extensión. Y esto recuerde, entre el atlas y el axis no hay movimiento de inclinación. Obviamente eso no se lo vamos a preguntar, pero sí sepan esta función que es mantener la odontoides unida y permitirle los movimientos que les nombré. Los cuerpos vertebrales están unidos por dos ligamentos, uno por delante y otro por detrás. Estos ligamentos que le voy a empezar a nombrar ahora son ligamentos que recorren en toda su longitud la columna vertebral. El primero que vamos a ver es el ligamento longitudinal posterior, también llamado ligamento vertebral común posterior. El ligamento longitudinal posterior se encuentra en la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Y acá adelante, como dice acá, hay otro ligamento que recorre... Una pregunta. ¿Qué función cumple el ligamento? Todos los ligamentos del cuerpo, salvo lo que sea el ligamento transverso, la función de un ligamento es unir huesos. Los huesos están unidos por ligamentos.
Todos los ligamentos unen huesos, unen estructuras óseas, salvo el ligamento transverso, que tiene otra función dependiendo de la región que encuentre. En el caso que vimos antes, es mantener unido la odontoides al acto y permitir su movilidad. O sea, igualmente recuerden esto, los ligamentos unen huesos en su función, pero la estabilidad, la firmeza de una articulación va a estar debido a los músculos. O sea, los ligamentos te mantienen unidos los huesos, pero lo que te da la firmeza son los músculos. Profe, ¿puede volver un segundito en la imagen anterior, por favor? Ah, sí. Muchas gracias. Bien. Estos juegos está todo acá subido. Acá tenés el axis, el atlas y occipital. Y este ligamento, ese siempre se lo pregunta, este ligamento, porque es un ligamento importante por la función que tiene. ¿Listo? Sí. Las articulaciones entre una apófisis articular y otra apófisis articular se lo llama articulación cigoapofisiaria. Articulación cigoapofisiaria. Y hay un ligamento que tiene el mismo nombre, ligamento cigoapofisiario. Eso es para que no lo confunda. Igual este ligamento es un ligamento corto. Muchas veces van a encontrar el nombre de ligamento interóseo. Y lo van a encontrar en varias articulaciones. ¿Qué es un ligamento interóseo? Cuando hay articulaciones que están siempre hablando de de artrosis, articulaciones que son planas, pero están muy juntas y así, muy en contacto y con pequeño movimiento, hay un ligamento que es muy corto. Entonces le pone ligamento interóseo. ¿Interóseo qué quiere decir? Entre huesos. Pero acá, bueno, por eso antes también lo conocían con ese nombre, pero bueno, conserven el nombre de articulación cigoapofisiaria y el ligamento cigoapofisiario, que es mucho más simple. Las apófisis espinosas están unidas por dos ligamentos. Uno que va a nivel del borde inferior con el borde superior, que se llama ligamento interespinoso, ¿ven? Borde y borde, acá dice interespinoso. El vértice de la espinosa vas a encontrar un ligamento que se llama supraespinoso. Este ligamento supraespinoso se inserta en el vértice de la espinosa, pero el supraespinoso se va a encontrar en la región torácica y en la región lumbar. ¿Por qué? En la región cervical, este ligamento supraespinoso sigue con la misma inserción en el vértice, pero cambia la forma. Se extiende para atrás, es como si fuera una bandera, se inserta acá en el vértice, como estamos viendo acá, pero hace como una bandera para atrás, o sea, hace una extensión para atrás. Entonces, como no tiene la misma forma, no se lo llama supraespinoso, se lo llama ligamento nucal, también llamado ligamento cervical posterior. Ligamento nucal es lo que sería el ligamento supraespinoso en torácico lumbar, pero no digan que el ligamento supraespinoso está en la cervical, porque no es así, allá se llama ligamento nucal. Las apófisis transversas están unidas por un ligamento que se llama ligamento intertransverso. Perdón, profe, el ligamento supraespinoso entonces es lumbar. Lumbar y torácico se encuentra únicamente. Lumbar y torácico. En la cervical está el ligamento nucal, se llama. Y después, en las láminas está este ligamento. La lámina, ¿qué sería? Lo que va a comunicar una apófisis transversa con una apófisis espinosa, eso es la lámina. Entre la lámina y la lámina hay un ligamento que se llama ligamento amarillo. Entonces, el ligamento amarillo, ¿de dónde se inserta? Del borde inferior de la vértebra suprayacente al borde superior de la vértebra infrayacente, o sea, de un borde al borde. El real ligamento amarillo no solo se inserta en esta lámina,
en esta lámina, sino que toma un poco de las apófisis articulares. Por eso dice que el ligamento amarillo se inserta tanto en la lámina y en la apófisis articular. Entonces tenés ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarillo en las láminas, ligamento intertransverso en las apófisis transversas, ligamento interespiroso en el borde superior e inferior de las espinosas, ligamento supraespinoso en el vértice de las espinosas, y ligamento nucal en el vértice de las espinosas cervicales. Después El último, tenemos, ¿cómo se llama, profe? Disculpe. en las cervicales es el ligamento nucal o ligamento cervical posterior, que sería, en las torácicas y lumbares se llama ligamento supraespinoso, el que se inserta en el vértice de la espinosa. En las apófisis transversas. Ligamento intertransverso. Y el amarillo que va el borde de la lámina. Del borde inferior al borde superior de la otra lámina. Siempre recuerden, estos ligamentos van a lo largo de toda la columna vertebral. Bien. Después tenemos las costillas que se van a articular con la cabeza, como vimos anteriormente, y el tubérculo con la apófisis transversa. Y acá hay un ligamento, ven, que vos tenés la cabeza que va a un cuerpo y otro cuerpo. Hay un ligamento que va en todas las direcciones, que se llama ligamento radiado. Después acá, que va de la cabeza al cuerpo, y de la transversa al tubérculo hay un ligamento más pequeño, que es un ligamento interóseo. Profe, perdón. Sí. ¿Cuál sería la función de los ligamentos? Acá, los ligamentos tienen, por un lado, unir huesos, y por otro lado, limitar los movimientos. Limitan movimientos. Bueno, y lo último que les digo, tanto la cabeza, la costovertebral, como la costotransversa son articulaciones planas. O sea, tipo de artrosis y género plana, forma. Los ligamentos limitan movimiento, o sea, vos no podés llevar los dedos más para atrás porque te lo limitan, pero también te unen hueso. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer un break de 15 minutos y vamos a continuar 10:45 con el práctico, y vamos a ver acá en el práctico lo que estuvimos viendo acá en este teórico, y bueno, y algo más de las articulaciones que quedaba poco ya. Así que bueno, descansen unos minutos y bueno, 10:45 continuamos. Profe. Ok, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Yo sigo grabando Profe, igual. gracias. Gracias. Profe, Sí. una pregunta. Entonces, cada ligamento tiene su nombre en cada parte que esté. Sí, los ligamentos tienen su nombre propio, todos. ¿No? Todos tienen su nombre propio. Lo que Eso es cambia es que hay algunos ligamentos como el transverso, que lo vas a encontrar repetido. O si es un ligamento muy cortito, porque son articulaciones que están así, pero muy en contacto, ¿cómo le vas a poner un nombre que se llama un ligamento que es largo? Ese que está tan pequeño es ligamento interóseo, que también está en las anfiartrosis en algunas. Entonces, es un ligamento muy cortito, pero son nombres particulares, pero por lo general todos los ligamentos tienen un nombre propio: ligamento longitudinal anterior, o ligamento clenumeral superior, o ligamento, no sé, rotuliano. Dale, Bueno. muchas gracias. Bueno, chicos, seguimos en 15 minutos. Se puede pausar la grabación también. Hago pausa, a ver.